Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Sean muy bienvenidos a esta sesión de clausura del Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset, que unimos en esta hora del instituto con ocasión, que pusimos en marcha con ocasión de esta pandemia que nos ha afectado a todos. Y hoy es un día muy feliz, puesto que vamos a dedicar esta jornada de clausura a una cuestión que es cultura y globalización en el marco de uno de los máster que lleva el nombre del instituto por todo el mundo, ¿no? Que es el máster de cultura contemporánea, que está dirigido por Fernando Rodríguez Lafuente y por Epícteto Díaz. Hoy nos acompaña Fernando con nosotros, está con nosotros. Fernando, como saben todos ustedes, fue director del Instituto Cervantes, ha sido y es en excedencia, si no recuerdo mal, patrono de la Fundación Ortega y Gasset Gregorio Marañón y es actualmente secretario de redacción de la revista de Occidente. Es uno de nuestros grandes intelectuales vinculado a la casa desde su mismo nacimiento, desde su creación y desde su puesta en marcha de la mano de doña Soledad Ortega y de su hijo, José Varela Ortega, allá por los inicios de los 80, finales de los 70, comienzos de los 80, y por tanto todo un referente para todos nosotros en la Fundación y en el Instituto, ¿no? Y por tanto, como solemos decir en la Fundación, es como una de esas cariátides que sostienen la rotonda del edificio central de nuestra fundación y a quien todos nosotros recurrimos cuando tenemos dudas, nos asaltan la zozobra en momentos delicados. Fernando siempre está ahí para darnos un buen consejo, siempre nos guía, nos dirige y nos ilustra con su enorme sabiduría, ¿no? Y por tanto, querido Fernando, por supuesto el instituto es tu casa, pero yo quiero decirte hoy en nombre propio y como digamos la siguiente generación que venimos detrás de ti, de Juan Pablo, de Juan Pablo Fusi, de José Varela Ortega y de tantos otros que creasteis esta institución, pues primero muchas gracias por tu magisterio, por tu ejemplo y tu enorme capacidad intelectual que nos lleva y nos guía a todos eh, a lo largo de todas estas últimas décadas y también muchas gracias por lo que queremos hacer, ¿no? Porque el máster de contemporánea es uno de los primeros másteres del referencia su sector, vale, entre los mejor ubicados de su segmento y por citar el mismo ranking que citábamos ayer para el de gobierno, siempre está entre los 3 mejores del país y bueno, por supuesto en América Latina es todo un referente también por su enorme labor como gestor cultural del Instituto Cervantes, en la propia fundación, en la fundación en España, en Argentina, en México, en Colombia, etcétera, ¿no? Y por tanto, Fernando, muchísimas gracias por todo, ¿no? En ese sentido, hoy ha sido iniciativa del propio Fernando, porque les une una gran amistad desde hace tiempo. Tenemos con nosotros a una de las figuras del americanismo más relevantes, desde luego de España, pero también del pensamiento en español. Es el profesor Manuel Lucena Giraldo, también queridísimo y admiradísimo por todos nosotros. Es investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, profesor asociado del Instituto de Empresa, profesor de nuestro instituto universitario, ha sido profesor visitante en universidades tan destacadas como Harvard, Stanford, investigador y profesor de Tufts en Boston, por supuesto en buena parte de Latinoamérica como en la Universidad Javeriana de Colombia, país donde también es miembro de la Academia de la Historia, también de la Universidad de los Andes. En Oxford compartimos todos la raíz oxoniense con St. Anthony's College, que fue donde Juan Pablo Fusi y José Varela Ortega, a quienes he citado anteriormente, hicieron sus tesis doctorales y de donde trajeron la idea de crear este instituto universitario, esta fundación que proyectara el pensamiento de manera transversal y que generara, ¿no? Una alta especialización y cultura en español, siguiendo aquella vieja idea de nuestros mayores, el propio Ortega, a través de sus industrias culturales, la revista de Occidente muy singularmente, en la que el propio Manuel Lucena Giraldo ha escrito numerosísimos artículos y que, como he dicho, Fernando Rodríguez Lafuente es secretario de redacción. Y
y como digo, es miembro de diferentes comités de redacción, academias como la que he citado, también de la Academia Europea. Y antes de darle la palabra para su conferencia, quisiera detenerme brevemente en algunas de sus publicaciones, ¿no? Porque Manuel Lucena Giraldo nos ha regalado algunos de los libros más relevantes para repensar América, la América hispánica de los últimos 20 o 30 años. Recuerdo especialmente sus dos trabajos sobre Francisco Miranda, su inicial de 1989, el precursor de la independencia de Venezuela, pero también completado con aquella edición en Edad de 2011, La aventura de la política, Francisco de Miranda, La aventura de la política. Ha hecho todo tipo de trabajos sobre las exploraciones, y quiero recordar aquí el libro que editó en el 92 en el propio Consejo sobre la expedición de límites al Orinoco, o, por ejemplo, su trabajo conjunto con Felipe Fernández Armesto y con algunos otros autores sobre la expedición de Alejandro Malaspina. También recuerdo especialmente el libro que publicó sobre las ciudades de la América hispánica en Marcial Pons en 2006. Y por citar, y si quieren aquí me termino esta breve presentación, sus últimos libros en relación con la independencia de América, que tiene varias publicaciones en este sentido. Quiero recordar Naciones Rebeldes, las revoluciones de la independencia, de las independencias latinoamericanas en Taurus en 2010, Ruptura y reconciliación también en Taurus, España y el reconocimiento de las independencias en 2012, y las independencias iberoamericanas, Libertad para Todos en el país en 2017. Creo que hay pocas personas que entiendan, comprendan y expliquen la historia compartida a ambos lados del Atlántico como el profesor Lucena Giraldo. Creo que es un auténtico privilegio para todos nosotros tenerlo hoy aquí para clausurar este curso del máster en Cultura Contemporánea, y el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset, y nos va a hablar de un tema muy sugestivo, y luego conversaremos con él, tanto ustedes a través del chat como el profesor Rodi Lafuente y yo mismo, en relación con cultura y globalización. Querido Manuel, estamos deseando escucharte. Muchísimas gracias por estar una vez más con nosotros. Es tuya la palabra y muchísimas gracias por todo. Bueno, pues muchísimas gracias a vosotros, querido Antonio López Vega, querido Fernando Rodríguez Lafuente. Bueno, al final creo que, si me permitís, además de agradeceros la invitación y a todas las personas que nos acompañan, yo quería empezar por aquello de evocar una figura que yo creo que en una lección magistral como las del principio y el final de un curso es lo que corresponde, ¿no? Bueno, pues el martes que viene, creo que es día 23, el martes que viene, en todo caso, esa es la fecha, mi querido maestro de Oxford, John Eliot, cumple 90 años, ¿no? Esto tiene que ver con las conversaciones intelectuales y con, bueno, cómo, a fin de cuentas, eso que se llama una manera ajustada, pero sin duda pretenciosa, una vida intelectual, tiene que ver con tener suerte en las conversaciones y los lugares en los cuales uno pasa. Yo he sido una persona que en ese sentido he tenido mucha suerte. En otras cosas no tanto, ¿eh? Así que por ese puro principio yo tengo que, sobre todo, agradecer al Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset y a vosotros, y muy particularmente a Fernando, con quien me unen unas relaciones ya de muy largo tiempo, de amistad, de cariño y de conversación intelectual, la posibilidad de compartir con ustedes algunas cuestiones vinculadas a su vez a un tema de muy largo aliento, en el cual pues hemos tenido y tenemos todavía abiertas múltiples investigaciones. ¿Cuál es la correlación entre cultura y globalización? Por decirlo de otra manera, ¿cuál es la correlación entre la política y la cultura, entre la economía y la cultura, entre los fenómenos del mundo que tenemos delante de los ojos cada mañana y las herencias del pasado y el futuro que nos aguarda? Y en ese sentido yo querría empezar por compartir, bueno, pues una serie de ideas sobre qué es esto de la globalización. Bueno, pues digamos que la globalización, y yo creo que por supuesto habrá ocasión de comentar las cuestiones, ante todo es un proceso cultural e histórico, es un proceso de experiencia humana.
que produce una situación de riesgo cultural compartido. Podéis ver la primera imagen. Antonio se ve, espero, suficientemente bien. Esta es una imagen que a mí me gusta mucho. Es una imagen completamente arqueológica, en el sentido de que esta es la versión de 1892 del cuarto centenario del descubrimiento de América, la Exposición Universal de Chicago, quizás la podáis recordar, de lo que había ocurrido en 1492, ¿no? Ahora están dedicados a discutir la figura de Colón y tantas otras cosas. Muchas veces no precisamente la gente latina o la gente hispana, sino otras gentes de otras genealogías, lo cual explica al menos algunos elementos del presente. Pero esta es la imagen de cómo se produce entre 1492 y 1519 la conexión del mundo. Y por eso yo creo que desde el punto de vista histórico y cultural, la globalización, ante todo, tiene que ver con la conexión geográfica y con la conexión cultural del mundo. Y por eso es tan importante estudiar las exploraciones o las expediciones o los viajes como la herramienta que dentro de cada cultura ha producido a su vez las reconexiones con el resto de los continentes. Y aquí quizás haya un elemento importante que compartir. Los viajes no son un invento del mundo occidental, ni las expediciones, las exploraciones. Esto es una cosa muy distinta y esto sería bueno que lo explicáramos en una circunstancia como la actual. Muy probablemente en el horizonte de 1400 era China la que tenía todas las papeletas para dirigir la primera globalización, que acabó siendo la globalización española y portuguesa, la globalización ibérica de la monarquía de los Felipes entre 1580 y 1640. Y por eso esta imagen de la década de 1920 que imagina, está en el Museo Naval de Madrid, lo podrán contemplar muy pronto, cuando terminen las obras, evoca precisamente esta dinámica de conexión entre culturas que tiene que ver con cómo se produce el proceso de globalización y de contacto. Y por eso yo quiero subrayar que si estamos pensando en cultura y globalización, tenemos que alejar mucho el punto de vista, la escala, y verlo fuera de genealogías, intentar construir un punto de vista comparado y conectado. No tiene que ver, lo que importa no es de dónde viene usted, sino a dónde va y qué le ocurre cuando se produce un contacto con otros. Por eso la propia palabra descubrimiento, que tiene una absoluta legitimidad dentro del pensamiento europeo occidental y que es un invento portugués que tiene que ver con la exploración de África, yo creo que en un contexto de historia global es mucho más interesante, al menos es prometedor, sostengo la palabra prometedor nada más, no pretendo convencer a nadie. Yo creo que habría que empezar a pensar en la reconexión. La globalización es la conexión cultural permanente a escala global. Es un escenario y tiene que ver con lo que nos ocurre todos los días y la realidad presente que vivimos. Podemos pensar que lo va a solucionar todo. Los globalistas creen que la globalización nos va a resolver todos los problemas. Vamos a vivir 120 años, se nos van a curar todas las enfermedades, etcétera. La tecnofilia, la pasión incontestada por la tecnología, en parte tiene que ver con este tipo de religión política. Y frente a eso están los contrarios, otra religión política, los antiglobalistas. La conexión global, la globalización, todo lo estropea, todo lo vuelve peor, deteriora las condiciones de vida y está en la raíz de las desigualdades y los problemas sociales y políticos. Bueno, ni una cosa ni la otra, ambas son religiones políticas. Lo que vamos a intentar compartir estos minutos es, por el contrario, que la globalización es un escenario que tiene que ver con los dos grandes movimientos de la historia y la experiencia humana en este planeta. Quizá unos 4 millones de años antes de Cristo empieza el proceso de hominización. Hay varios tipos de fósiles humanos en ese camino. Todos tienen un adjetivo que tiene que ver con el lugar. Pekín, África, nuestro propio primer europeo en Atapuerca, entre comillas, lo de primer europeo. Ese proceso dura más o menos hasta el año 10-12 mil años antes de Cristo, en que termina la divergencia. Ya hay comunidades humanas en todos sitios, con lo cual ya todo el mundo tiene un vecino y empieza la convergencia. La convergencia, que es la globalización, la interacción
permanente, obligatoria entre culturas, la circulación de objetos, personas, microbios, capitales y tecnologías. Eso es al final la globalización. Y lo que es fundamental a la hora de entender lo que tiene que ver con el mundo americano y con el particular énfasis que quiero darle hoy, podríamos darle cualquier otro, tiene que ver con que América es una pieza perdida en ese proceso de convergencia cultural. El gran núcleo duro de la globalización es el continente euroasiático. Si nos ponemos muy radicales, podríamos decir que es en Asia donde se produce el núcleo duro de la globalización. África está ahí, Europa es una península asiática en la que ocurre una serie de cosas interesantísimas a finales de la Edad Media. Lo que pasa es que en ese proceso de convergencia cultural, América se pierde, América deja de tener contacto. Desde 1492 América se reconecta de manera permanente a lo que ocurre en los otros continentes. Y por eso podemos hablar de un itinerario de la reconexión. Y estamos en ese mundo, somos la última oleada, la última espuma de ese mundo de culturas compartidas, de culturas que están en permanente conversación y en los cuales, por supuesto, los escenarios de contacto se precipitan bajo una enorme modalidad. Desde, evidentemente, el negocio, el comercio, el intercambio, el amor, ¿por qué no decirlo?, el intercambio de emociones, hasta lo que tiene que ver con la, en mi opinión, hipertrofiada épica de los conflictos y las batallas. Porque esa es otra cosa importante que hay que compartir. Si no hubiera habido antes de nosotros más personas, más seres humanos, en su diferente estadio evolutivo, capaces de tener empatía, de tener emoción, de tener compasión, de conversar y de traducirse, nosotros no estaríamos aquí. Eso sí que es puro determinismo y es lo único en lo que yo creo que podemos ser deterministas. Ha habido suficiente amabilidad antes que nosotros para que estemos esta tarde aquí compartiendo estos minutos. Pero sí es cierto que hay dos grandes preguntas que precipita el proceso de reconexión global del mundo americano con el resto. Y aquí hago una salvedad. No existe, salvo en una zona muy particular de África, originalidades ni pueblos originarios. Todos venimos de otra parte. No hay genealogías obligatorias. La historia global y la globalización también es un enorme alivio desde el punto de vista de las identidades románticas inventadas en el siglo XIX y los nacionalismos obligatorios. Pero vamos al asunto crucial desde el punto de vista cultural. Las dos grandes preguntas se resuelven una de manera casi inmediata y otra todavía no la hemos acabado de resolver. Primera pregunta, ¿la Tierra tiene una geografía común? Bueno, pues en esos 30 años de Colón a Magallanes Elcano se resuelve. La Tierra es una, hay una unidad geográfica del planeta. Y la otra pregunta es esta, ¿somos todos humanos? ¿Podemos comparar las diferentes culturas? ¿Cuáles son los elementos, las dimensiones culturales para compararlas? ¿Cuáles son los tabúes? ¿Cuáles son los fetiches? ¿Cómo podemos enmarchar la conversación entre culturas? Bueno, esto da lugar a un enorme debate que está en el piso de lo que llamamos el origen de los derechos humanos, nada menos. Y al final la universalidad de los valores humanos es una pregunta que tiene 5 siglos y hemos ido respondiendo en la medida de nuestras posibilidades. Creo que es un gran hecho de civilización humana el haber podido ir respondiendo a esas preguntas con una linealidad creciente de integración en lo que es la categoría de la humanidad. Pero cuidado, sin caer aquí en ningún tipo de objetivos cumplidos. Si somos todos humanos y cómo lo somos, forma parte de la conversación. Por supuesto, hay estaciones intermedias. En el siglo XVIII los ilustrados inventan el llamado relativismo cultural. Las culturas pueden ser incomparables. Podemos justificar o intentar entender determinadas cosas que para nosotros son completamente absurdas, negativas, inhumanas o criminales directamente porque forman parte de los valores de otras culturas. Y recordemos aquí que hay, bueno, determinados países que quieren eliminar determinados elementos de derechos y de deberes de los derechos humanos porque creen que esto es un invento de los occidentales. Y no estoy hablando de nada que no conozcan todos ustedes perfectamente. Pero el debate sobre lo que es la humanidad está detrás de la interacción entre la cultura y la globalización. Otro punto muy importante de la fabricación de la globalización, del escenario al que nos enfrentamos, creo yo que tiene que ver con cómo
se crea una geografía mundo de la globalización. Y esto se puede resumir en una palabra muy sencilla, la palabra ciudad. Los entornos de intercambio, insisto, de personas, capitales, tecnologías, emociones, microbios. Los lugares donde hay una densidad de terrenos intermedios en los que las culturas y las personas se mezclan, además de lo que mencioné anteriormente, eso tiene que ver con la fabricación de ciudades y con el desarrollo de los urbanos. Por eso es tan interesante pensar, por ejemplo, en esta maravillosa pintura contemporánea de Sevilla a comienzos del siglo XVII. A mí me obsesiona la pintura porque es seguramente todo lo contrario a la imagen típica y tópica elaborada por el romanticismo de lo que es Sevilla, ¿no? Bueno, no se acerca al cuadro, yo les pido que se fijen un poco y lo que ve son unas nubes que podríamos decir, querido Fernando, que esto parece un cielo de Londres prácticamente, ¿no? No es un cielo con sol. Y lo que vemos es movimiento, capitales, gente, intercambio, comercio, en fin. Vemos todo aquello que no correspondería con la imagen típica y tópica, a ver si esto se estabiliza, típica y tópica de la Sevilla romántica. Sevilla fue el centro del intercambio del mundo a comienzos del siglo XVII. Y por supuesto, a ver si esto no se nos mueve más. A ver, Pedro, te voy a pedir ayuda. A ver, aquí tenemos que si Sevilla es un centro del mundo a comienzos del siglo XVII, yo les propondría que el otro centro del mundo o el siguiente centro del mundo entre los posibles sería el Nueva York del siglo XIX. Esto es lo mismo que Sevilla en el siglo XVII. Y desde luego, si nos vamos aquí, a ver si se para, sí, bien, tendríamos exactamente lo mismo. Shanghái en 2019. Bueno, es la misma fabricación de la ciudad, la obra de arte suprema del ingenio humano que decía el gran Leonardo Benévolo, a la hora de expresarnos cómo las culturas humanas fabrican entornos, diseñan, encuentran artificios, artefactos culturales en los cuales se produce un determinado contexto de comunicación. Si las ciudades son importantes, podríamos preguntarnos cómo está, en dónde estamos en este proceso evolutivo de interacción. Yo creo que aquí lo que podríamos compartir es que los tiempos de la globalización están en debate. Esto es algo que en absoluto está resuelto. Todos los días podemos inventar, y seguro que algún politólogo, admirados politólogos, compañeros y colegas, lo inventará un par de neologismos esta tarde. Bueno, pues ellos nos dicen que no saben si vivimos ya en un mundo postnacional, en un mundo neoimperial o vivimos en un mundo de poderes múltiples conectados. Sí es cierto que esta imagen, creo yo, que evoca bien el escenario actual. Por un lado, el de la crisis o la reconversión de los estados-nación decimonónicos, la asimilación a entornos más densos de corporeidad y digamos, de energía político y social, o quizás estamos ya en el lado derecho de la imagen, un mundo de ciudades conectadas que dialogan de manera más o menos difícil con los estados-nación en los cuales están conectados. Quizás recordéis hace unos 15 años o por ahí hubo un debate sobre si Madrid se salía del mapa o Barcelona se salía del mapa en el caso español. Bueno, yo creo que estábamos en esta dirección, ¿no? Si pensamos en países como Chile, por ejemplo, donde tiene una capital que implica el 50% casi de la población del país, el resto es otra cosa, ¿no? Las dinámicas son tan distintas. En los países latinoamericanos lo vemos de manera muy creciente, en Canadá y en la propia Europa. Hay unos desequilibrios grandes de las redes urbanas. En cualquier caso, podríamos, en todo caso, quizás llegar a ese punto en el que no tendríamos mucha discusión. Estamos en un contexto en el cual la globalización se reproduce como un entorno de complejidad en el cual, bueno, pues hay dinámicas de espacio y de tiempo que recuerdan cosas anteriores. Cuando hablo de dinámicas y de espacio y de tiempo me refiero fundamentalmente a dos cosas. El mundo de centro y periferia ya no existe más. Todo es centro y todo es periferia. No hay más que ver un noticiero, para entender que eso es una metáfora ilustrada europea del siglo XVIII, la de construir una historia universal, entre otras palabras, otros términos inventados entonces, que ya no funciona más. Y el otro tiene que ver con el tiempo lineal. El tiempo ya es cíclico, no tiene por qué ser evolutivo, hay una crisis de la idea de progreso.
lo conversábamos ayer precisamente, querido Fernando, por tu invitación y de la Fundación Areces con una enorme amabilidad. Bueno, hay muchas generaciones que se manifiestan en estos momentos y señalan aquello de yo no quiero vivir peor que mis abuelos, ¿no? Yo creo que ahí está perfectamente mostrado el espíritu de un tiempo en el cual estamos en un escenario que, si me permitís un anacronismo de historiador, por el que pido perdón, esto se parece más al siglo XVII que al siglo XIX, ¿no? De alguna manera. Bueno, en este contexto de globalización y de interacción cultural definitiva que produce cambios muy rápidos por influjo también de la tecnología, sabiendo que la tecnología es una mediación, es una herramienta que opera en nichos culturales determinados, funciona dentro de capacidades de experiencia que están culturalmente producidas e inducidas. No hay tecnología fuera de ninguna cultura humana. Esto es una cosa que convendría que alguno repasara. Ahí lo que encontramos es que hay muchos archivos antiguos, muchas imágenes, muchas ideas, muchas maneras de pensar que corresponden a un mundo, bueno, pues seguramente anterior a la globalización acelerada en la cual estamos viviendo. Y aquí viene la segunda idea que yo quiero compartir muy rápidamente. Estamos saturados de estereotipos. Nos creemos muy modernos, pero en el fondo somos muy antiguos. Por decirlo, querido Antonio, de una manera, si me permitís, bastante clara, creo yo. Bueno, lo que sabemos es que los estereotipos no funcionan más, ¿no? Que no somos lo que solíamos, que la efectividad del estereotipo no funciona. Ni en el lenguaje político, ni en el lenguaje social, ni en la identidad individual y colectiva. Fíjense en esta imagen. Es una imagen que a mí también me parece particularmente pertinente porque si uno la ve con ese aire amarillo, casi ocre, recuerda a la España amarilla, a España la fotografía velada del romanticismo que el profesor Varela Ortega, querido Fernando, nos recuerda de manera tan interesante siempre. Bueno, pues si uno ve esta fotografía piensa enseguida, sabiendo que es una fotografía de un lugar de España, pues piensa que esto estará por Málaga o por Sevilla, en fin, en las regiones españolas que han sido sometidas y padecido la etiqueta del orientalismo. Bueno, pues esto es un cuadro de al lado de San Sebastián, la España verde. Esto es el País Vasco, para entendernos. Es la visión que un viajero romántico muestra de España cuando entra para hacer su tour, su gran tour orientalista en 1848, por supuesto Sevilla, Granada, Córdoba y algunos otros sitios también, donde él va a funcionar a partir del estereotipo, y esta es la España que él va a ver porque es la que sencillamente quiere y necesita ver. Pero aquí podemos hacer o llamar la atención sobre una cuestión muy importante. En un mundo global en que los estereotipos no funcionan y tenemos más bien que primar lo que comunica, lo que interacciona, lo que se traduce en nuestra cultura para que se entienda con otra, y ahí va a haber otra y otras muchas culturas, es vital que controlemos nuestros prejuicios y estereotipos. Y esto es algo que yo creo que también es muy importante tenerlo en cuenta. No somos lo que queremos que sean los otros. Ya no podemos responder desde ningún punto de vista a la imagen del exótico, del romanticismo obligatorio, al autocolonialismo, por utilizar un término que yo creo que es muy interesante, en la cual desde otros lugares, desde otras perspectivas, de otros puntos de vista, nos obligan a ponernos el traje del salvaje de turno o el bárbaro de turno que le toque mirar o que quiera mirar otro. Por decirlo de manera mucho más clara, y en un posgrado como este es vital, todo lo que tiene que ver con la literatura del narcotráfico o las teleseries del narcotráfico son la última edición del autocolonialismo cultural que se ejerce desde otros lugares, porque a fin de cuentas impone una visión de América Latina sesgada por esos elementos de qué lejos estoy de aquello. Bueno, eso que usted retrata lo tiene en su casa, vamos a decirlo de manera clara, pero impone una versión sesgada, decimonónica, injusta, cultural y políticamente bloqueadora de las energías de los creadores culturales y de las industrias culturales en los lugares, comillas, que son el sur del mundo. Y el sur del mundo, por supuesto, está también en todas partes. Así que, como la mujer a la que obligan a ponerse aquí un corsé en la imagen del siglo XVIII, no soy lo que tú quieres que sea. España es un estupendo laboratorio para estudiar estas cosas, porque España tiene
una imagen fuerte, la de la España imperial, la España negra, una imagen amarilla, la del romanticismo, una imagen amable, y tiene una etapa de normalización del año 75 en adelante que supone la interacción con el imaginario global con mayor o peor fortuna. Muy rápidamente veamos algunos carteles, porque yo creo que aquí hay una arqueología, hay un archivo cultural apasionante. Fíjense en esta imagen para atraer alemanes y que vinieran a viajar a España en los años 20. Podríamos recuperar algunos de estos carteles para que se animen a venir ahora en verano. En Asturias, la naturaleza, y en la izquierda, Toledo como ciudad imperial. Los años 60, España es simpatía, sea amable con los turistas, es fácil porque somos así. Bueno, sobre esto hay mucho que discutir. Los años 70, la horrible promoción del turismo de negocios. Fíjense en estos carteles, ¿no? Desde luego yo jamás querría ir a un sitio que me asustan con este tipo de carteles. Los hedonistas 80 nos llevan a padecer este tipo de carteles, todo bajo el sol. El señor leyendo libros y las señoras en bikini tomando el sol. Los 90 ha caído el muro de Berlín, implican en cambio una puesta a largo de la globalización reciente, y lo global implica integrar experiencias, no ser un observador sino un participante. Este es un cartel utilizado en particular para lo que tuvo que ver con atraer turistas japoneses a España de compras, y bueno, se buscaron los elementos clásicos de atracción estética entre la cultura española y la cultura japonesa. Así que cuidado con los prejuicios de los estereotipos, con esa mochila que cargamos todos en la espalda, que son las verdades cansadas de George Steiner y que nos impide funcionar en la globalización y nos coloca en una posición de riesgo cultural. Vamos a fracasar personal y profesionalmente si nos atamos a los prejuicios y los estereotipos, si no nos hacemos conscientes de ellos, si no deconstruimos nuestra cultura de origen. La palabra identidad a mí no me gusta nada, yo creo que eso no dice nada, todos somos un acumulado de muchas cosas. Tercera cuestión que quería compartir con ustedes esta tarde en esta conversación sobre cultura y globalización, precisamente lo acabo de mencionar. Los gestores culturales globales no compran ideas tóxicas. Ya sabemos que en Internet el 96% es información y el 4% es conocimiento. Intentemos quedarnos en el conocimiento. Estos mapas que les voy a mostrar muy rápidamente son el resultado de un estudio de hace unos años sobre cómo se presentaban las imágenes de los demás en periódicos populares de determinados países. Bueno, pues esto es el resultado de las verdades cansadas en los periódicos populares alemanes 2005-2010. España es un país de hoteles baratos. Bueno, Eiffel Reich. Rusia es un sitio de gas y poco más. Turquía es para estos periódicos populares, estos panfletos que le regalan a uno en los medios de transporte públicos, es una fuente de, simplemente una fuente de trabajo. A la izquierda los polacos son gente que come vegetales. Para los italianos, en cambio, nosotros somos gente que habla dialectos italianos, acuérdense de Carla Bruni, Francia es la patria de Carla Bruni, Rusia es un sitio de gas, Polonia, la imagen de Juan Pablo II está ahí todavía, es un estado papal, y Suecia es un sitio de premios Nobel. Para los estadounidenses, en cambio, los franceses son gente que huele raro, nosotros somos México, evidentemente no podíamos ser otra cosa, y los escandinavos son una serie de repúblicas socialistas. Pero los rusos somos la patria del Quijote, los franceses son víctimas del mundo de la moda y la pasión por la moda, y los suecos son cultivadores del sexo en grupo. Bueno, pues eso es lo que parece descubrirse en estos periódicos. Lo que tenemos que tener en cuenta es que no hay respuestas simples a cuestiones complejas. Y ahí tienen el mapa del mundo según estos estereotipos terribles que se difunden de manera constante en periódicos, en medios de comunicación, en teleseries y, por supuesto, son el terreno habitual de las llamadas redes sociales, que son, en ese sentido, un auténtico estercolero de la comunicación, desde un punto de vista de experiencia acumulada. Cuarta cuestión que quiero presentar, y ya estoy en mis últimos minutos. Bueno, hemos hablado de la ruptura de unas ideas de tiempo que ya no son evolutivas, ya no vamos de la barbarie a la civilización, sino que vamos de un tiempo a otro tiempo, hay muchos tiempos simultáneos. No hay una cualidad moral en el sentido del tiempo per se.
aunque haya dinámicas evolutivas también y hay dinámicas cíclicas. Sabemos, lo he mencionado anteriormente, que el espacio está totalmente fragmentado, hay multiplicidad de espacios, todos son centros y todos son periferias. El excepcionalismo geográfico y el determinismo de la experiencia no cuenta nada cuando uno llega a un sitio. Ah, usted ha venido muy lejos, le dicen a veces en América Latina cuando llegas a un país. Hombre, lejos respecto a qué, ¿no? ¿Usted qué tiene en el archivo cultural para hablarme de algo que está tan lejos, ¿no? Si usted está más cerca de cierto sitio de Asia, quizá resulta que está más cerca que yo, que vengo de más lejos, ¿no? Hay que actualizar los debates. Pero yo sí creo que, en términos de espacio, lo que hemos descubierto es que hay ruinas por todas partes y hay dinámicas de vidas diferentes. Yo creo que en ese sentido esta colección de fotografías de Detroit es muy interesante, aunque estaba antes del COVID sacando cabeza Detroit y volviendo, bueno, pues a recuperarse de la terrible crisis industrial de los años 70 en adelante. Esto es el resto de la estación de ferrocarril de Detroit. Esto es un resto también de esas periferias urbanas terribles que están por todas partes, en las cuales ahora mismo se producen tantos conflictos, y eso es globalización, sin la menor duda. Fíjense en esta casa también del suburbio de Detroit. También hay muchas personas que, como siempre, navegan en esos intersticios, en esos terrenos intermedios. Y aquí tenemos dos ejemplos muy sencillos de esas personas que navegan en esas zonas de contacto, en esos espacios no categorizados. A la izquierda, esta fotografía periódica de los nativos no contactados de la Fundación Nacional de Indio de Brasil, ¿no? Tienen una división de indios no contactados, no sé últimamente cómo se habrán organizado, pero a mí esta gente que huye, que mira y que se esconde, me dice mucho y me hace pensar mucho sobre esta cuestión de los espacios que están entre los territorios interculturales, para entendernos, ¿no? Una cosa es el espacio, otra cosa es el territorio es cultural. O esa fotografía fascinante y aterradora de la derecha, ¿no? Esas personas que viajan en los techos de los camiones y que, bueno, esto es una fotografía, por supuesto, pre-Brexit, para entender muy bien cómo, no sabemos muy bien cómo están ocurriendo las cosas. Los objetos son muy importantes en esta conversación sobre cultura y globalización porque estamos ya en una sociedad de consumo global. Hace 2 siglos solamente un individuo poseía 500 objetos, ya estamos en 18.000 objetos en un país europeo común, los alemanes lo han contado, y bueno, pues también estamos en la era de la obsolescencia programada. Dicho de otra manera, la cultura material está absolutamente desbocada y, no voy a repetirlo, nos lleva a problemas de sostenibilidad, de capacidad. Nuestra neurología ya no puede manejar más cosas, nuestra economía de la atención está afectada. Son los problemas de la cultura y la globalización. Los objetos transitan entre unas culturas y otras. Aquí tenéis un caso del llamado sincretismo material de los indígenas Macusí de la costa de Brasil y Venezuela. Bueno, una lata de aceite se puede convertir en un florero o en un objeto de cocina. Los objetos se recontextualizan y sirven para otras cosas, ¿no? Si ustedes tienen un problema alguna semana de estas con una tormenta y se les rompe el parabrisas, podrían reutilizarlo así, o podríamos reconvertir un coche que tiene el volante a la derecha o a la izquierda para conducirlo a la derecha. Un bebé podemos reutilizar un vaso para que el bebé pueda ir al baño sin dificultades, de acuerdo con la propuesta de esta imagen. Eso de libros sirve para un propósito esencial. No busquen, por favor, el libro en la librería en ese lugar. Una cuchara puede ser un tenedor y un tenedor puede ser una cuchara. Y, en fin, una plancha puede servir también para hacernos el café. Los objetos navegan entre culturas, igual que navegamos las personas, las emociones, los capitales y las tecnologías. Otra pregunta determinante, ha muerto hace poco Harold Bloom, es la del canon occidental. Señalaba Emilio Lamo Espinosa hace un tiempo que quizás la globalización tiene una enorme paradoja. El triunfo de la cultura occidental en términos de canon, a qué parecerse, y sin embargo la pérdida absoluta de poder por parte del mundo occidental, que está detrás de los escenarios de cosas que vivimos ya todos los días. Bueno, seguramente habrá siempre un canon occidental, está fantástico retrato de Madrazo, creo yo que puede recordar muchas cosas, ¿no? O sencillamente, han cambiado ya los valores de belleza y por lo tanto estamos ante un escenario cultural que hay que leer de otra manera. Y finalmente, yo creo que es vital que como
gestores de la interculturalidad, no la multiculturalidad. La multiculturalidad es un escenario dado. Estamos en muchas culturas. La interculturalidad tiene que ver con enfatizar lo que puede conversar, traducirse e interactuar entre unas culturas y otras, que es una cosa distinta, que tiene que ver con la capacidad de comparar diferentes culturas y, por lo tanto, generar una conversación a partir de los códigos compartidos, de las buenas prácticas y no de las imposiciones. Este es el punto en el que yo creo que nos movemos. Hay, desde luego, nuevas geografías. Fíjense, por ejemplo, en este mapa sobre el uso de la energía. Esta es la realidad del mundo de las geografías globales que tenemos delante de nuestros ojos. La población por debajo de los 15 años. Ya hay un proyecto de investigación pendiente que es el cambio demográfico por efecto del COVID, porque es obvio que, al menos como hipótesis, ahí el declive demográfico ha cambiado ya o se está acentuando por efecto de la pandemia global que todavía nos afecta. La distribución de la población, otro elemento absolutamente crucial que cambia las magnitudes de la globalización. Esta es una imagen de ayer mismo, donde están los efectos del COVID-19 y cómo el mundo que va a continuar es un mundo muy parecido, pero también es un mundo distinto, porque hay muchas estructuras de socialización y muchas estructuras culturales que sin duda van a cambiar. Y desde la cultura es donde vamos a ser capaces de modelar y concebir herramientas para que los efectos más terribles no se aceleren y en todo caso puedan ser reconducidos. Y aquí quiero terminar, querido Fernando, querido Antonio. La globalización es un proceso histórico y cultural basado en la acumulación de la experiencia. Lo cultural va por delante. No es lo último, no es accesorio, es lo que va por delante. Y yo creo que eso es crucial que esos gestores arcaicos que nos rodean con tanta frecuencia entiendan, ¿no? Hablan desde el determinismo económico, tecnológico, en fin, verdades cansadas, ¿no? Todo eso es pensamiento antiguo. Lo cultural es lo primordial porque ante todo somos, lo dijo el maestro Lévi-Strauss, animales simbólicos. Cuidado con los estereotipos, son verdades cansadas. Si no servían hace 20 años, ahora sirven mucho menos todavía. Pero hay contextos e ideas tóxicas por doquier. Vivimos la primera sociedad de consumo global que demanda nuevos relatos y miradas, hacemos frente a geografías insospechadas y necesitamos, y aquí viene la capacidad de la cultura como una herramienta del mundo que viene crucial, necesitamos terrenos intermedios para poner el mapa cultural a trabajar. Esa es la globalización con virtud y no con vicio que, creo yo, para empezar merecemos, porque a fin de cuentas lo que sabemos también es que la historia nunca se repite y los determinismos los tenemos suficientemente estudiados para saber que no los deseamos. Lo que puede decir aquí un modesto historiador es que el futuro hay que intentar construirlo sabiendo por lo menos aquello que no queremos repetir. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Fernando, gracias, Antonio, y gracias a ustedes. No, un auténtico placer escucharte siempre, querido Manuel, con esas ideas tan deslumbrantes y sugestivas en esa referencia y en ese paseo que nos has dado desde la Sevilla de 1604. Me acuerdo de aquel libro tan fantástico de Ruth Pike, ¿no? Que nos describía digamos, la vida cotidiana en el Sevilla, en la Sevilla, ¿no? De puerto hacia América. Tu cuestionamiento y tu análisis del mundo posnacional, esa denuncia que has hecho, ¿no? En relación con tanto supermoderno que hay cuando son realidades muy antiguas. Ayer recordábamos aquí mismo cómo las imágenes de la pandemia gripal de 1918 son muy similares a las imágenes de nuestra actual pandemia, con las mascarillas y con lo que ahora llamamos distancia social, ¿no? Las medidas que se tomaron y que ahí Marañón, Pitaluga y Ruiz Falcó fueron los comisionados españoles en París, y como básicamente fueron las mismas recomendaciones que se hicieron a las que se están haciendo ahora, el efecto nocivo de los estereotipos, ese cuestionamiento o no del canon occidental y, sobre todo, la idea de la interculturalidad frente a la multiculturalidad, ¿no? Y cómo es una cuestión de compartir códigos más que imposiciones.
Y me encanta ese colofón que has dado, ¿no? En relación cómo la cultura representa la vanguardia, ¿no? En eso que llamamos ser humano y el enlace con el principio de tu intervención. Eh, digamos, esos 500 años de historia de los derechos humanos, si lo vemos en términos amplios y no estrictamente desde la declaración del 48, desde las convenciones de Ginebra, de mediados del 19, ¿no? Y por tanto creo que es un análisis realmente fascinante en apenas 30-35 minutos que nos ha dejado a todos realmente entusiasmados. No sé, Fernando, si tú quieres hacer algún tipo de... No, bueno, primero, bueno, no me ha dado tiempo antes, pero sí quería agradecerte tu muy generosa presentación y al mismo tiempo decir que sí, que efectivamente yo ya formo parte del mobiliario de la fundación, fundamentalmente, ¿no? Pero estoy muy a gusto de estar con vosotros y sobre todo con los alumnos del instituto, que además he seguido con mucha atención al hilo de las palabras de Manolo, he ido apuntando y tomando notas de las muy relevantes e interesantes preguntas y cuestiones que se han ido formulando a través del chat y que yo creo que podíamos ir contestando, y sobre todo para mí felicitar a Manuel Lucena por la conferencia es una redundancia, pero en fin, la voy a hacer igual, ¿no? Porque ha estado, como siempre, sobre todo uniendo dos cuestiones que son profundamente las que cualquiera busca en un profesor y en una conferencia, que es la claridad de la exposición y la claridad también de los conceptos que se están empleando, sin entrar en la logomaquia esa que no entienden, generalmente universitaria, que no entienden ni quienes las emiten, pero que a veces el alumno, y todos hemos sido alumnos, ves que el profesor dice cosas tan complicadas y realmente lo que son insufribles. O sea, entonces, por lo tanto, hay que agradecer de nuevo al profesor Lucena y rápidamente, por entrar, tú ya has señalado muy bien al hilo de la... Yo me voy a, para complementar efectivamente lo tuyo, algunas de las cuestiones que se están planteando, es muy interesante. Por ejemplo, una cuestión de los estereotipos, que siempre tiene mucho juego y es muy entretenido, en que, por ejemplo, había una cuestión que decía que los estereotipos todavía parece que funcionan porque España ha abierto sus fronteras para el turismo, ¿no? Bueno, hay que pensar que España va a abrir sus fronteras una semana más tarde del resto de la Unión Europea. En fin, y que hay países que tienen una sanidad bastante, no voy a decir preocupante, pero no desde luego tan dirigida, y con cifras preocupantes como es Francia e Italia, e incluso Suecia en este momento. Es decir, que a veces los estereotipos funcionan, pero como bien decía Lucena, en quien los aplica, no en el propio estereotipo. Es decir, a veces hay una intervención muy interesante de si esta globalización puede llegar a todos los habitantes del planeta, es decir, si tiene que tener un efecto positivo. Yo creo que ahí, Manolo, podías... no hay, también contestando a otra de las preguntas que se han hecho a lo largo de la intervención, no hay una sola receta para todo esto, porque precisamente al hilo de la conferencia, si no somos conscientes de que vivimos en un mundo complejo, vamos mal. Vamos muy mal. Es decir, aquí el blanco y el negro se ha acabado. Estamos en muy diversos tonos de grises y en diferentes intensidades de gris, pero no hay blancos y negros ya. Hay otra cuestión que has planteado extraordinariamente bien y de mucha actualidad, Manolo, que es la cuestión, vamos a dejarlo, a ver si lo podemos dejar moderadamente claro. Yo, como filólogo, fundamentalmente, ¿no? No hay lenguas puras. No hay ninguna lengua pura, no hay razas puras. A ver si acabamos con esta broma, que no es una broma, que es siniestra. No hay razas puras, no hay lenguas puras. Yo creo que a veces por nuestra vinculación y por nuestro destino latinoamericano de Lucena y el mío, dedicado toda la vida, pues claro, nos hace mucha gracia
cuando a veces se dice qué bien se hablaba en España en el siglo XVI. Yo no he oído ninguna grabación, no sé vosotros, es decir, no sé cómo se hablaba en España en el siglo XVI, y porque además dentro de la lengua hay una cosa de Horacio maravillosa, que es que el uso es más poderoso que los césares, ¿no? Es decir, que los dueños de una lengua son los hablantes, los verdaderos que dirigen la lengua. Y en la cuestión de las razas todos somos mestizos, pero ¿qué broma es esta? Es decir, y más en este momento. Y eso ya son consideraciones que entran a formar parte de una cuestión cultural. Y por otra parte, también hay una cuestión muy fascinante en la globalización, tal y como se ha planteado, que es que voy a citar dos elementos de globalización, uno que va al extremo oriente y otro que va al extremo occidente hasta ese momento conocido, y que son dos fuentes de intercambio cultural extraordinarios antes de la llegada de Colón a América, que son la ruta de la seda, que parte de lo que hoy es la actual Xi'an, antigua Shan'an, capital de China entonces, y llega hasta Roma, y el Camino de Santiago, que también es otra fuente extraordinaria de intercambio cultural, porque, y termino ya con esto rápidamente, porque tendré que citar a Cervantes, que lo vamos a hacer. Luego citaremos a Ortega, porque ya saben todos nuestros alumnos que todos los profesores de la Fundación, sobre todo los más viejos, tenemos un viejo chiste privado, que es que hablemos de lo que hablemos, citamos a Ortega siempre, y además ahora ya con la incorporación de Marañón tenemos dos. Pero voy a citar a Cervantes porque en el prólogo a su última y gran novela, Los trabajos de Persíles y Segismunda, dice: viajar hacia los hombres discretos. Y los que hemos vivido en otros países y en otros continentes sabemos que esto de que los mejores chorizos son los de tu pueblo, lo mejor está en tal, cuando vas conociendo otras culturas, cuando vas conociendo otras formas de entender la realidad, e incluso, como es la cultura, otra forma de interpretar la realidad, te haces cervantinamente discreto. Bueno, pues Fernando, estupendas indicaciones. Yo creo que además estamos a final de curso, las estudiantes brillantísimos que habéis tenido, seguro que a partir de ahora ya estarán, comillas, ya mencionarán también a Ortega a partir de ahora cada vez que tengan una clase, una conferencia o una conversación. Esto es el sesgo con el cual sale uno de la Fundación, ¿no, Antonio? Sin lugar a dudas. Y además creo que la Fundación es una loa también a eso de que no hay razas ni lenguas puras, sino que siempre es un crisol de civilizaciones, de culturas y de personas que vienen de todo el planeta de este año, que ya sabéis que es el año peculiar. Me parece, no me acuerdo si eran 13 o 17 nacionalidades la de nuestros alumnos. Estoy casi seguro que eran 17, pero digo para que luego no digan que he dicho una cosa incierta. Y bueno, en ese sentido, varias de las preguntas que nos plantean aquí, ¿no? ¿Cómo dice la primera que planteaba Fernando, ¿no? ¿Cómo lograr que los beneficios de la globalización lleguen a todos los habitantes? Creo que hoy además las tecnologías facilitan eso. Yo, si quieres, pondría el juego en el desideratum más radical, y es los desiertos, ¿no? Cómo llega a través de Internet y a culturas digamos de otras latitudes más extrañas a las que con las que tradicionalmente teníamos, ¿no? Mayor relación, como pueden ser las latinoamericanas. Y quizá, y aquí le tiro la pelota, nunca mejor dicho, a Fernando, el fútbol y cómo, exacto, o sea, cómo uno puede ir por el Sáhara, por cualquier lado y se encuentra siempre. No, Antonio, yo no estaba pensando en el fútbol, aunque no dejo de pensar nunca en el fútbol, pero y más ahora que está en silencio. Pero hay una cuestión bastante interesante de esto que estáis planteando. Primero que, perdonad un momento, primero que esto no es la primera vez que sucede. Vamos a ver si, es decir, la historia, como bien dice Lucena, pero la historia, como decía el historiador ruso Herzen, la historia no tiene guión. O sea, la historia no tiene guión, no sabemos, que la historia la estamos construyendo todos.
Hay un dato muy escalofriante para ver qué cambió o no cambió. En la pandemia de 1918, mal llamada gripe española, porque ya sabéis que se llamó gripe española porque fue España la única que hablaba de esa gripe, porque Europa estaba en la Primera Guerra Mundial y había censura de prensa. Entonces, al hablarse de la gripe solo en España, cuando, por cierto, la gripe la trajo un soldado norteamericano a Europa, contaminado en un cuartel de las tropas que venían a la Primera Guerra Mundial. Pero fijaros, hubo 300.000 muertos en España en 1918, es decir, hace ahora 100 años. Pero es que hubo 50 millones de muertos en todo el mundo. El impacto de 50 millones de muertos en todo el mundo, con la población, en términos relativos, con la población que existía en el mundo en ese momento, no quiero ni pensar el número de muertos que habría significado ahora. Y la cuestión, a pesar de todos los que se puedan estar pensando si esto va a cambiar mucho, pues yo tiro mi cuarto a espadas y creo que no va a cambiar mucho. Es decir, que no va a cambiar porque no ha cambiado en otros momentos. El otro día con el profesor Martín Aceña, Lucena y yo mismo comentábamos primero cómo las medidas que se tomaron en la pandemia de 1348 y sobre todo en la de 1665, que fue en Londres, y que hay un libro extraordinario que recomiendo a todos nuestros alumnos, de Daniel Defoe, que se llama Diario de un año de la peste. Tuve que escribir hace poco sobre él y me quedaba espeluznado de ver cómo no solamente las medidas que se están tomando ahora, son las mismas, sino que esta especie de fuga de la gente de las grandes capitales se produjo lo mismo en Londres. Lo que pasa es que vamos a veces progresando, ¿no? Porque en Londres en 1665 lo que se decide es que la casa que esté contaminada se sella, se pone 2 guardias en la puerta y allá ellos. Claro, eso también trajo una cosa muy curiosa, y es que hubo cantidad de corrupción de familias que tenían o estaban todas infectadas o algún miembro de la familia con sobornos para poder salir de las casas porque estaban prácticamente tapiadas, escapes de las casas, lo que llevó a una contaminación, etcétera. Pero lo que os quería comentar son esos dos elementos, ¿no? Por un lado, fijaros lo que fue la pandemia de 1918, y por otro lado, las medidas que se van a tomar. Es muy impresionante ver las ilustraciones del 65, cómo los médicos y la gente, enfermeras y enfermeros van con mascarilla en 1965, y cómo, por ejemplo, la población más contaminada son los médicos y las enfermeras, como ha pasado en muchos. Es decir, que también pensemos que la historia no tiene guión y que esta no es la primera vez que pasa esto y que el mundo ha seguido adelante, ¿no? Hay unas cartas de Marañón a entonces su novia, Lolita Moya, en 1910, ni siquiera en el 18, son de 1910, que hay una epidemia de tifus, estoy casi seguro exantemático, en Madrid ese invierno, ¿no? Y le cuenta cómo su padre le suplica que no vaya a atender a los enfermos para no contaminarse, ¿no? Es muy impresionante, ¿no? Es muy impresionante. Bueno, el código deontológico me obliga no solo a atender a los enfermos, sino que además tengo que exponerme, y además añade una cosa que no deja de ser paradójico en este contexto en el que estamos hablando, ¿no? Dice, y por supuesto no voy a dejar a mi amigo, que era compañero de carrera, Ruiz Falcón, enfermo en esto. Y entonces lo suben al tejado del caserón de Santa Isabel, de lo que era la Facultad de Medicina, hoy Colegio de Médicos, frente al Reina Sofía, y allí los tienen separados por biombos de tela, más o menos, y ahí se pasan los días y las noches Marañón cuidando a Ruiz Falcó, que es con quien luego en el 18 irá a París, como citábamos antes, ¿no? Y hablabas de lo del fútbol, pero hay un elemento de globalización que es evidente y que viene con la cultura, fundamentalmente, hasta hace poco, porque ahora ya se está sustituyendo por las pantallas y el ordenador, pero ha sido el cine. O sea, hay un elemento de globalización impresionante. Por ejemplo, imaginaros, se estrena Joker, ¿no? De Joker, ¿no? Para los que estuvimos viviendo lamentablemente bajo una dictadura como era la franquista, donde además había una censura de obras de teatro, de cine, de literatura y hasta de arte,
Pues claro, se estrenaba una película y si tenía la censura nosotros no la podíamos ver o se estrenaba más tarde. Hoy el estreno es mundial. Hasta con las series de televisión. Se pasa Juego de Tronos y la última temporada de Juego de Tronos se estrena a tal hora en el país de origen que sea, Estados Unidos, Reino Unido, da igual. Pero se está viendo en Shanghai, y se está viendo en Melbourne, y se está viendo en Seattle, y se está viendo en Dakar. Es decir, es algo verdadero, eso es imparable. Eso es absolutamente imparable, como la música. Un disco, yo que sé, para los de mi generación, de Bruce Springsteen o tal, o de Tom Waits, pues sale mundialmente. Y entonces, ¿qué ocurre? Que la influencia es global. Es verdad, y hay una intervención muy interesante por parte de los alumnos, que no es que haya, que han intercambiado opiniones dos alumnos sobre este asunto que os voy a decir, no es que la cultura occidental haya contaminado. Hay un alumno que dice en el chat, yo creo que muy sutilmente, que ¿por qué contaminado? Que ha permeado. Yo he vivido en China y sé y he vivido tiempo y he sido profesor allí, y si hay una cultura diferente de la occidental y que además es poderosa, es fuerte, no se deja entrar como por ejemplo incluso la japonesa, porque pensemos que las influencias occidentales en China y en Japón son superficiales, no tocan el fondo de una cultura. Adelante, Manolo, no. Si me permites, ahí es donde los enfoques de la historia global y de los estudios de la globalización yo creo que son muy importantes, ¿no? No existe una cultura europea aislada durante 3 o 4 siglos. O sea, en 1520, ese cuadro de Sevilla, ya Sevilla era una ciudad global. O sea, lo que llamamos el mundo occidental ya era un mundo global hace 3 o 4 siglos. Y es ese proceso de interacción horizontal el que explica que se vaya formando lo que vamos a llamar desde el siglo XIX las culturas nacionales europeas, porque eso es la forma de organización de la comunidad política, pero en realidad, vamos a otro ejemplo, las grandes capitales europeas, Ámsterdam, Londres, Lisboa, Roma, por supuesto, ya eran ciudades globales, ya eran capitales, eran metrópolis globales desde 1600 o 1700. Entonces, la palabra contaminación o digamos lo que tiene que ver con los efectos de la interactuación, yo creo que hay que rastrearlos muchísimo más atrás de lo que las culturas nacionales que imponen un velo desde el siglo XIX nos han venido a contar. Y por supuesto, ahí hay otra cosa detrás. En realidad, yo creo que no existen las culturas originales. Esto es una imagen bíblica y genealógica que ya no funciona más, o por lo menos deberíamos ponerla entre comillas. Todos venimos de otra parte. Menos un señor de Tanzania, todos venimos de otra parte, en términos estrictos. Esa es la primera orientación reciente en la historia global, la que pone muy en cuestión todas estas estructuras providenciales que evidentemente tienen que ver con otra serie de cosas que hay que explicar. Y lo otro, la llamada gran historia, hasta qué punto vamos a ir contando la historia humana sin tener en cuenta a la naturaleza como tal. La gran historia intenta contar la historia del planeta en integración, mejor o peor, con las estructuras animales y los paisajes culturales, ¿no? Manolo, ¿es verdad que toda geografía es política? ¿Que toda política es geografía? Lo de Kaplan, por lo menos. Bueno, yo diría que sobre todo toda geografía es cultura. Muy bien. Por saltar un poco sobre tu pregunta. Vamos por poner un ejemplo y explicarnos fácilmente. Con tantos alumnos latinoamericanos, que es una enorme suerte. ¿Cuántas veces hemos leído eso de la selva virgen? A nadie se le ocurrió jamás que la selva virgen es un invento del siglo XIX. La selva virgen es la visión romántica al paisaje. Lo que llamamos selva es el resultado de la interacción de grupos humanos durante miles y miles y miles de años en un equilibrio fascinante desde el punto de vista ecológico, y con otras comunidades que se hubieran adaptado de esa manera no habría habido sostenibilidad. Pero no hay paisajes primarios, no hay nada virgen en la naturaleza. Todos los paisajes son culturales y todas las geografías desde luego lo son. Ese tipo de razonamientos son los que yo creo que la historia global nos ayuda muchísimo, y a la hora de entender
la interacción entre lo global y lo cultural, creo que nos ponen por delante siempre el elemento cultural. Y aquí hay unas preguntas muy interesantes, ¿no? La penetración de la cultura china en la cultura occidental. Pregunta, por ejemplo, Salvador. Bueno, yo creo que muchísimas gracias, la pregunta es espectacular, ¿no? Desde el siglo XVI. O sea, realmente Colón lo que quiere es llegar a China o llegar a Japón. Y él, lo hablábamos el otro día con unos investigadores mexicanos, ¿no? A ellos les interesaba saber si Colón había admitido el hecho de que había llegado a un nuevo mundo. No está muy claro, pero parece obvio por la conducta de Colón, que muere en 1506, que en realidad él se muere terco como una mula, sin querer aceptar que ha llegado a un sitio que no estaba previsto, ¿eh? Él está empeñado en que está en la India, en una India rara, en unas islas, más arriba, más abajo, quizás está más cerca de Japón que de China, ¿eh? Pero la interacción china con la cultura china es inicial. Ya diríamos que en 1520 existe, obviamente, hay un sueño de Felipe II, es el sueño de la colonización de China. Y Fernando, ¿desde cuándo está presente China en el imaginario de los europeos? Yo te tengo que hacer la pregunta. Desde luego, como mínimo desde Marco Polo, que trae, por cierto, fijaros, vamos a hablar del mestizaje con una cuestión que, aunque no es la hora, dentro de un rato sí estaremos pensando en ello. Yo os voy a poner un ejemplo. Pasta, espagueti, tomate y queso, ¿no? Un plato elemental y bien simple. Bueno, la pregunta, si estuviéramos en clase, sería la siguiente, muy fácil. ¿Cuál de los tres elementos es el europeo? El queso. Porque el tomate es americano y la pasta la trae Marco Polo de China. Así que fijaros en un ejemplo que parece, ahora, y volvemos a los estereotipos, y te dicen, eso es italiano. Pues mire, no, en fin, según qué italiano. Es Marco Polo, fundamentalmente, con todo lo que pueda tener de imaginario. Oye, pues estupendo, porque la imaginación fue formidable. Pero es también la ruta de la seda antes que Marco Polo. O sea, de hecho, por ejemplo, Marco Polo llega a Pekín, a través de datos que tienen de la antigua ruta de la seda, porque la ruta de la seda, después de la caída del Imperio Romano, deja de existir, desaparece durante siglos. Prácticamente se recupera en el siglo XIX por lo que tú has llamado, por lo que se llamaba ese enclave de poder que era Afganistán, y los pasos que se iban, y entonces toda una serie de exploradores que no son exploradores, sino que son espías fundamentalmente, tanto alemanes como ingleses, siempre ingleses, claro, sin duda, pero alemanes, sobre todo un sueco que trabaja para Alemania, Sven Hedin, que es el que recupera la ruta de la seda, y esa es el primer contacto. Pero a la pregunta que hace Salvador y Leo, si os parece, que es ¿cuándo va a empezar a penetrar la cultura china en la cultura occidental? Es curioso que cada vez que se expande más su poder político, bueno, más que su poder político, su poder económico, porque más nos vale que no se expanda su poder político. Para los que hemos vivido allí lo sabemos, ¿no? Pero sí es verdad que se expande su poder económico de una manera. Pues, ¿sabes por qué, Salvador? Creo. Porque China no ha tenido nunca una intención expansiva. Fijaros que China, el nombre de China en chino es el imperio del centro. Es el imperio del centro sobre la tierra. Es decir, y el emperador se llamaba el hijo del cielo. Es decir, el que cae del cielo. ¿Y dónde cae el hijo del cielo? Al centro de la tierra. Hay un momento en el que China parte de la cultura extremo oriental de China, los caracteres que utilizan japoneses, vietnamitas, coreanos, sería como el latín nuestro, es decir, los caracteres son de origen chino, con las distintas variaciones que en cada país tiene, ¿no? Pero China se ha considerado de una manera tan brutalmente egotista como única, que no ha tenido necesidad de expandirse fuera. No ha habido esa, ni siquiera pensaban que estaban en un, China es inmensa, es un continente prácticamente, ¿no? Pero se consideraban que estaban dentro, y de hecho, cuando construyen la Gran Muralla es para eso, es para protegerse lo que puede ser un paraíso, ¿no? Así que yo creo que no sé hasta qué punto, porque además la cultura china, solamente os voy a terminar con esto, ¿no? Una cosa que se cuenta en China
y que me contaba algún colega profesor en la universidad que yo estaba, y que es muy buena, porque nos lo tendríamos que aplicar todos los occidentales. Y es la siguiente. Cuando un extranjero visita China durante 15 días o un mes, cuando vuelve a su país, escribe un libro para que sus compatriotas sepan lo que es China. Cuando ese extranjero está en China 2 años o 5 años, o 7, cuando vuelve a su país, escribe un artículo de unos 20 folios, un ensayo, 20-25 folios explicando lo que es China. Pero cuando ese extranjero vive en China más de 5 años, 15 o 20, cuando vuelve a su país, es incapaz de escribir una sola línea. Es decir, la complejidad de la cultura china es algo que ellos cuidan y que a pesar del maoísmo y a pesar del siglo XX tan dramático que ha tenido China, se sigue conservando de una manera verdaderamente ejemplar. Bueno, y sin embargo, la permeabilidad, ¿no? Os planteo aquí en relación con esta idea de las fronteras porosas, que efectivamente en relación con China es un tema fundamentalmente económico y que vemos en nuestra realidad comercial todos los días, ¿no? Pero en este mundo crecientemente nacionalista y proteccionista en el que estamos ahora mismo, ¿cómo dos referentes de la gestión cultural, tanto en lo teórico como en lo práctico, ¿no? Como vosotros, ¿cómo leéis eso en relación con no solo China, sino esta idea de los Estados Unidos bueno, mejor dicho, de Trump, ¿no? Bueno, digamos, mi experiencia tiene más que ver con la gestión educativa, ¿eh? Digamos que yo pues he tenido el honor de trabajar en gestión educativa, sigo haciéndolo, y en ese sentido a mí lo que me interesaba y me sigue interesando es el movimiento de la educación internacional, porque los estudiantes van de un sitio a otro y en determinados lugares eso forma parte de una estructura de Estado, China, sin la menor duda, y en otros sitios, en cambio, caso de Colombia, por ejemplo, hay determinadas estructuras de Estado, pero fundamentalmente es en la decisión individual de aprender, ¿no, Fernando? La que lleva a un estudiante a endeudarse. Bueno, aprender, Manolo, y había otra pregunta aquí muy buena, de si ahora la educación, bueno, con esto de si telemática o presencial, pero yo creo que cuando un estudiante se va a estudiar o busca ampliar sus estudios en otro país distinto al suyo, lo que va buscando es una experiencia presencial, por decirlo así, es decir, el contacto físico, vamos, o sea, no, porque ahora todos podemos estar conectados, pero yo les digo a nuestros queridísimos alumnos que les prometo, vamos, me jugaría algo que si esto les ha podido parecer interesante, si estuviéramos presentes ya sería la leche, vamos, o sea, es decir, porque ellos te estarían hablando, estaríamos viéndonos, estaríamos mirándonos, estaríamos viéndonos los ojos, ¿no? Y eso, esa es también la experiencia de alguien que busca, como nos ha pasado a todos, ¿no? Cuando hemos ido a estudiar fuera, ¿no? Buscar otro tipo de gente, otro tipo de cultura, otro tipo de arquitectura, otro tipo de comida, otra manera, ¿no? Claro, es que ahí hay una cosa muy importante que son las dimensiones de la cultura, ¿sí? Esto está absolutamente estudiado. En la interacción física entre unas personas y otras hay un intercambio de información que, poniéndolo de una manera optimista, en un 30% puede tener que ver con las palabras, con el lenguaje oral o escrito, en su caso, y el 70% es información no verbal, Fernando. O sea, lo que estás comentando, la capacidad de interacción social que tiene que ver con la experiencia de otro, la cultura de otro, tiene que ver con una determinada cantidad de cosas, cómo expresa la jerarquía, cómo expresa evidentemente la posición de partida, las palabras que utiliza, el olor que tiene, las personas, porque los gestos, la manera de comportarse. Es decir, oye, hay una cuestión muy importante de Moraima Carvajal que me gustaría también comentar porque me parece muy pertinente. Moraima, tienes toda la razón. Es decir, los chinos en este momento, bueno, no sé, el gobierno chino, la administración china, o quien sea, han aprendido, es una cultura muy compleja, es una cultura muy compleja y muy antigua. Yo recuerdo una conferencia que di con un amigo mío, hoy embajador de España, en Pekín, en la Universidad Pedagógica de Pekín, precisamente sobre los estereotipos, y se nos levantó un alumno con más razón que un santo, y señalándonos con el dedo a los dos, y estábamos ahí los dos,
no debo decir asustados, pero menos, y nos dice, perdonen, pero cuando ustedes en Europa iban de árbol en árbol, en China había ciudades. Entonces, lo que quiere decir Moraima, lleva razón, es que la invasión se está produciendo, pero se está produciendo, si me permites, a la manera china. Es decir, de manera muy sofisticada, oblicua y lateral. No una invasión política, militar, sino una invasión económica. Efectivamente, eso sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Vamos, y como bien señaláis, y lo conozco muy bien, os voy a dar un detalle ahora sobre eso, sobre todo en Latinoamérica, y ahora empiezan en África. Y por eso, cuando yo estaba en el Cervantes, una de las cosas, dirigiendo el Cervantes, que abrimos el instituto en Pekín y en Shanghái, por una razón muy obvia, y es que el aprendizaje del español se estaba disparando, pero en un porcentaje de que por cada alumno que entraba en una universidad china a aprender español, había 80 demandas más. 80, y os estoy hablando de hace casi 20 años. Por lo tanto, lo que significa, y eso, algún español así ingenuo, así un poco falsamente quijotesco, decía, fíjate qué importancia el español. Y decía, no, perdona, no te equivoques. Como sabemos, Manuel Lucena y yo, el español hoy es una lengua americana, y los chinos están aprendiendo español por su desembarco en América Latina. Porque se han dado cuenta muy bien que 9 de cada 10 hablantes del español están al otro lado del Atlántico. Y que por lo tanto, para seguir con la broma, que no lo es, de los 500 millones de hablantes que podemos estar hablando en español en este momento, apenas el 5% pronunciamos la C. Por lo tanto, es una lengua profundamente americana. Los chinos saben perfectamente eso, y de ahí también ese desembarco económico tan brutal, por otra parte, que se puede estar haciendo. Sí, pero Fernando, ahí hay una cuestión que estabais planteando que tiene que ver con la capacidad de comparar, que yo creo que es muy importante, ¿no? O sea, hay una pregunta clásica de la historia global, y la pregunta tiene que ver con China. ¿Por qué, si China tenía a comienzos del siglo XV papel, es decir, un Estado burocrático con capacidad de cobrar impuestos, tenía pólvora, aunque la utilizaban para los fuegos artificiales, y tenía capacidad de navegación? Recordemos que los chinos llegaron a Etiopía en 1420 o 30, cuando, en fin, aquí estábamos todavía cruzando el Cabo Bojador, ¿no? En 1434, al ladito de las Islas Canarias, y no habíamos pasado allí. Bueno, pues esa es una pregunta típica que solo se puede responder bajo un punto de vista cultural. Hay una serie de diferencias muy claras. En China había un estado unificado y había una etnia, la Han, suficientemente sólida. Era el imperio del centro. Lo has explicado mucho mejor que lo que yo pueda hacerlo. Y en cambio en Europa lo que había eran unas ciudades con patriciados marítimos, un capital riesgo dispuesto a invertir en locuras como cruzar el océano. Había un modelo de heroísmo individual basado en que quien se lanzaba al mar y volvía a casa para contarlo era un héroe. Si me permiten un ejemplo un poco obsceno, el ejemplo de los niños que son los futbolistas hoy, entonces eran los navegantes. Bueno, toda esa serie de elementos que son muy individualistas están en el ADN de los occidentales, americanos y europeos. Yo creo que ahí hay una enorme diferencia que explica que en contextos comparados de ventajas comparativas similares, resulta que haya sido Europa, esa pobre y superpoblada península de Asia, la que sin embargo haya protagonizado la expansión imperial, cuya última evolución es la globalización que estamos viviendo ahora. Sí. Y ahí los chinos lo que sí percibe uno en unas fascinantes conversaciones con ellos, que tú los conoces evidentemente más que yo, es desde luego una enorme curiosidad, ¿no? Yo creo que hay una versión de la historia de China según la cual el siglo XIX y el siglo XX son siglos perdidos, son siglos de anomalía, de excepcionalismo. Estamos volviendo donde estábamos antes, al centro del mundo, y lo que pasa es que queremos olvidar cuanto antes las humillaciones que los diablos extranjeros que tenían una tecnología superior, ahí está, hay un elemento crucial, estratégico, fueron capaces de infligirnos. Pero, no, perdona, es que hay dos cuestiones que plantean, Ramón plantea si acabará siendo el chino la lengua de uso internacional o continuará siendo el inglés. Rapidísimamente, Ramón,
el latín fue probablemente la primera lengua internacional, de uso internacional. Después, y eso Manolo lo puede subrayar, explicar muchísimo mejor, sobre todo en los siglos XVI, mediados del XVII, es el español. El español se conoce en toda Europa, es una lengua que hablan, sobre todo, lógicamente, las clases dirigentes. Inmediatamente después es sustituido por el francés. El francés dura prácticamente hasta casi la Segunda Guerra Mundial, ¿eh? Recordar los pasaportes estaban en francés, no en inglés. O sea, es decir, el francés y en Rusia, el libro este de Orlando Figues, extraordinario, sobre la cultura rusa, el baile de Natacha, cuenta como todo es influencia francesa. Y yo todavía soy tan viejo que estudié en el bachillerato español el francés porque el inglés prácticamente no se daba. Mis hermanos más pequeños ya aprendieron el inglés. Inmediatamente después del francés viene el inglés, que es el que se ha convertido en una especie de lengua franca. El chino, yo creo que, Ramón, nunca podrás sustituir lo que es el inglés hoy, porque el chino tiene una enorme dificultad en el aprendizaje. Es una lengua muy, muy complicada, y que además el chino que se habla hoy es un chino unificado, porque hay diferentes chinos dentro de la propia... Pero sí que el idioma chino se ve ahora en las escuelas de idiomas de toda Europa y Estados Unidos, y se ve en las facultades también, como hay mayor, y en las empresas que están dando curso de chino a sus ejecutivos, como el chino va a empezar a formar parte de ese grupo muy restringido que hoy pueden ser el español y el inglés, y probablemente el chino. Y María José, efectivamente, la diversidad cultural del español de América es lo que permite una comunicación global verdaderamente extraordinaria. Sí, quizás ahí, Antonio, Fernando, me gustaría hacer un pequeño apunte sobre dónde queda Europa en todo este contexto y dónde queda España, ¿no? Al hilo también de lo que comenta Manuel Sánchez García de la cuestión educativa. Yo creo que el venir a Europa, y venir a Europa a estudiar, por supuesto, ojalá, claro que sí, en presencial, tiene que ver con entrar en contacto con una acumulación de experiencia única a escala global. Creo que en Europa, muchos estudiantes nos lo decían, ¿no? Ustedes tienen muchos museos, tienen muchos lugares que visitar. Bueno, yo creo que sobre todo hay una acumulación de experiencia, que tiene que ver con los últimos 5 siglos de intercambio europeo con el resto de los continentes, de manera, digamos, liderando ese proceso solo desde la Revolución Industrial para acá. En el siglo XVI y XVIII Europa era un agente más en el dificilísimo espacio del Índico y el Pacífico, y, en fin, y competía con los principados de la India y, por supuesto, con los chinos cuando estaban entrando en el comercio, y los japoneses, de hecho, cuando quisieron cerrar su país de nuevo, el imperio, lo cerraron y se acabó. Solamente permitían que los holandeses fueran una vez al año a Nagasaki a una especie de navío de permiso. Esto de la prelación occidental es una cosa también muy reciente. Pero yo sí creo que, pensando en términos de futuro, en términos de cultura y globalización, seguramente aquí hay una enorme cantidad de experiencias acumuladas en las cuales podemos pensar en globalizaciones que sean razonables, ¿no, Fernando? Sí. Manejables, que no caigamos en los estereotipos, en las rutinas, las carreras de armamentos, por decirlo de una manera muy clara. Manolo, y hay un... perdón. No, hay un elemento también que debemos tener en cuenta, ¿no? Y es que también tiene que haber, y lo digo en términos rabiosamente democráticos, pero tiene que haber un control político. Es decir, tiene que haber una dirección política en la globalización, porque si no se pueden producir, y se han producido, enormes desigualdades. Y no lo digo desde el punto de vista fundamentalmente económico, porque sin embargo en la cultura no se le puede poner ningún tipo de control. La cultura, la cultura de la libertad de expresión no tiene, lo decimos siempre en las tertulias de Revista Occidente, la libertad de expresión no tiene más límite que el Código Penal. Nada más, ¿no? Cada uno puede pensar lo que quiera y opinar lo que quiera, y tiene ese límite. Y la cultura es eso. Sin libertad de expresión, la cultura no existe. La cultura es una cultura vigilada
y una cultura vigilada es algo como algo muerto, y por lo tanto es muy importante y por eso no pueden poner puertas al campo. Incluso la propia China, tratando de controlar algunas películas, prohibiéndolas, etcétera, no van a tener éxito, no pueden tener éxito porque las puertas se han abierto demasiado. A China le ha ocurrido algo parecido a lo que le ocurrió a la España franquista con el turismo, ¿no? El turismo era una fuente de dinero para la España franquista enorme en los años 60 y hasta la mitad de los 70, ¿no? Pero el turismo traía un contagio tremendo, que era el contagio de la libertad, de bañarse en las playas con bañadores y las mujeres con bikinis que las españolas no se atrevían todavía a ponerse, a una forma de hablar, a una forma de pensar que era en absoluta libertad porque venían de países libres, ¿no? Y eso en el mejor sentido del término contaminó a los españoles y creó una contradicción en el propio régimen franquista, pensando como sigan viniendo estos extranjeros y empiecen los españoles a ver estas costumbres, este régimen se va al garete. Y probablemente el ministro de Hacienda le contestaba, ya, pero es que necesitamos el dinero. Y esa fue la cuestión. Ese fue uno de los grandes éxitos después de la transición española, que la sociedad española había cambiado mucho antes que la muerte de Franco. Y esto le puede pasar a China, exactamente lo mismo. Es decir, la necesidad de sacar dinero por ahí, de mezclarse, tal, puede tener que también la influencia, no digo cultural tan solo, sino la influencia de la libertad empiece a crearles una situación y máxime ahora con toda la cuestión de las nuevas tecnologías, ¿no? Y esto nos lleva otra vez al lugar de origen, ¿no? De la transición cultural / comillas, cultura de la libertad. Eso es occidentalismo, no es occidentalismo, porque no esta es buena. Sí. Claro, aquí nos meteríamos en un debate que recomiendo que no nos metamos, que es el de libertad, igualdad, tal. O sea, entonces aquí ya podemos terminar como Rosario de la Aurora. En fin. Pero sí podemos, me parece, yo sí me animaría a entrar en definir algunos elementos, lo que llamamos en gestión de innovación, algunas condiciones de perfil. O sea, esto hay que afrontarlo. Y yo creo que, más con estudiantes en este posgrado, ¿no? Pero la primera cuestión seguramente, y Fernando, eres tú quien lo ha puesto en marcha en buena medida, esa reflexión, tiene que ver con que el español es el segundo idioma global. Tenemos que sentirnos muy orgullosos del español. El español es una lengua posnacional, internacional, global. Hay muchos entornos de lengua nacional fuera de las geografías urbanas. ¿Cuántos mexicanos hay fuera de México? ¿Cuántos colombianos hay fuera de Colombia? ¿Cuántos españoles hay fuera de España? ¿No? Tenemos que pensar en términos de el enorme mundo de intercambio cultural que tiene que ver con la cultura en español global. El segundo elemento yo creo tiene que ver con lo digital, ¿no, Antonio? Seguramente nos están todo el rato contando cuestiones tecnológicas. Bueno, la gestión cultural, la gestión educativa, yo creo que exige reflexiones internas, herramientas propias, definir preguntas que no se pueden traducir en las herramientas tecnológicas desde otros lugares. No es lo mismo lo que sirve para fabricar detergentes, con todos mis respetos, que para gestionar una plataforma virtual, ¿no? Y eso es distinto. Y esos escenarios yo creo que podemos hacer un enorme trabajo por delante. Y lo otro yo creo que tiene que ver con la calidad de vida y las emociones, ¿no, Fernando? O sea, compartimos al final, lo vemos aquí esta tarde hablando entre nosotros con las preguntas brillantísimas de los estudiantes, compartimos eso que llaman un estilo de vida, ¿no? Una empatía, una necesidad de contacto físico incluso. Yo creo que en ese escenario de globalización tenemos mucho que decir, pero hay que tener la autoestima de decirlo, creo yo, ¿no? Sin duda. Hay una pregunta de José Babé que me dirige directamente y entonces le trataré de contestar. Una cuestión de sintonías también, sí. Sí, me pregunta José, ¿quién dirigiría esa economía? ¿El Banco Mundial o FMI? Mira, José, yo creo que la democracia
y no hay que olvidarlo nunca, es un sistema de equilibrios de poderes y de control de los poderes, ¿no? Entonces, ¿podría ser el Banco Mundial o el FMI? Bueno, siempre y cuando hubiera un equilibrio en esa distribución y sobre todo hubiera unos organismos que controlaran al Banco Mundial y al FMI, porque si no, ya sabemos nuestro destino. O sea, entonces la clave son los controles. Buena parte de la crisis de 2008, como bien sabéis, fue porque esto era una fiesta, ¿no? Aquí no había controles y aquí cada uno tiraba con eso de la mano invisible y fue un desastre verdaderamente monumental, ¿no? Por lo tanto, ¿quién dirigirá esa economía? Bueno, eso se puede discutir, pero desde luego quien la dirija tiene que estar en medio de un equilibrio y de un fuerte control, porque si no, no hay más tutía. Y Manolo, yo creo que a lo mejor tú puedes contestar esta, porque plantea Luis Picas si hoy tienen sentido organizaciones supranacionales como la ONU o la OECD. Bueno, yo creo que vamos a ver, es una pregunta muy de relaciones internacionales. Todos los organismos que sirvan para conversar y en los cuales haya un intercambio de posiciones que de alguna manera interrelacionen entidades nacionales deben tener un lugar. Sí. Y deben existir. Eso es mi experiencia. Como mínimo van a poner a gente que no tiene otro sitio para conversar a conversar. Nos va a obligar a interactuar. Y en ese sentido, estas u otros organismos yo creo que sí son importantes. Otra cosa es que también están en un momento en el que una reforma a fondo de la estructura de muchos de estos organismos, que, ojo, viene de la Segunda Guerra Mundial. Sí, es importante eso, 70 años. Están sin tocar desde hace 50, 60 o 70 años, que actualice los contextos de trabajo. Yo creo que eso también es absolutamente imprescindible. Y también hay que decir que, bueno, lo estamos viendo con diferentes organismos ahora mismo, ¿no? Si usted no está, luego no puede quejarse que pacten reglas contra usted, ¿no? Eso yo también me parece a mí que es importante tenerlo en cuenta. Oye, hay una pregunta de Ramón también que vamos, te adelanto, Ramón, que coincido en lo que dices. Por supuesto que, porque fíjate que hasta además ponía lo de la pasta, el queso y el tomate, ¿no? Por supuesto que el intercambio de culturas, de lenguas, es un hecho absolutamente positivo, absolutamente positivo. El cruzar, fíjate, te voy a contar un ejemplo que es dentro de mi modesto campo, que es la literatura y el cine, uno que es fascinante. Si tú hubieras venido a estudiar a España, por ejemplo, en los años 70, fíjate, finales de los 70, incluso, te habrías encontrado que en el caso, por ejemplo, de la narrativa española, la mayor parte de la influencia de los que entonces podían ser jóvenes escritores habría estado marcada por escritores españoles anteriores, ¿no? Por Cela, imagínate, por quien fuera. Bueno, a partir de los años 80 y ya principios de los 90, te das cuenta que buena parte de los escritores españoles de narrativa, por ejemplo, novelistas, cuentistas, etcétera, empiezan a confesar, bueno, pues Ramón, empiezan a confesar que sus influencias son, por ejemplo, de Jorge Luis Borges, de Juan Carlos Onetti, de Juan Rulfo, de Alejo Carpentier, es decir, de Gabriel García Márquez, es decir, que ya no es, que ya se ha producido un intercambio de culturas, en el sentido, aunque formen parte todos de la misma lengua, porque como bien señalabais antes también, esa lengua es enormemente diversa. Y esas experiencias se van acumulando. ¿Qué significa eso? Que los escritores que van después de estos, que ya han confesado o han reconocido su influencia de escritores latinoamericanos, ya van a estar influenciados también por una tercera generación. Y eso es formidable. Eso es absolutamente formidable en la apertura. Decía el gran escritor norteamericano Henry James, que decía, la casa de la ficción tiene 1.000.000 de ventanas. Como bien ha dicho Manolo, no hay salida sin cultura, ¿no? Que me ha parecido un final estupendo. Yo diría también que la casa de la cultura tiene 1.000.000 de ventanas.
Oye, os planteo, dado que estamos llegando a los minutos finales, es imposible contestar a todo lo que nos están planteando los intervinientes esta tarde, que realmente está resultando absolutamente incitante, ¿no? Y estimulante desde un punto de vista de la conversación, que terminéis con alguna reflexión sobre digo, por poner un punto final, porque podríamos Sí, estar sí, aquí sí. hasta las 10 de la noche, eh, Tú sobre ya sabes, tú ya sabes que si nos dejas nos estamos hasta sí, sí, medianoche. O por sea eso. que, Sí, que o sea claro, que pero conviene que mañana tenemos cuídanos, que volver cuídanos a porque hablar de bioética. Entonces, yo quisiera que cerráramos la mesa con una reflexión vuestra y me disculpo con aquellas preguntas que han quedado en el tintero con nuestros intervinientes, porque hoy, la verdad, no he querido interrumpir vuestros argumentos y vuestras reflexiones porque me parecían realmente estimulantes, ¿no? Y me parecía que mejor no interrumpiros, ¿no? Os pregunto, os pido una reflexión final sobre cómo veis el espacio cultural después de esta pandemia y la irrupción, digamos, digital que tú apuntabas, Manolo, en que ha venido para quedarse, porque esto, si nos lo hubieran dicho cuando nos felicitamos este año, el año nuevo, si os acordáis, si el 10 de enero del 2020 nos hubieran dicho, bueno, Antonio, Manolo nos hubiera dicho, Antonio Fernando, ¿qué os parece si hacemos una mesa redonda online? Tal, habríamos dicho, no, mejor en la rotonda y tomando café, ¿no? Y sin embargo, y ahí bueno, apelo al catalizador, ¿no? De esta pandemia también. Esto tiene también muchísimas ventajas y muchísima flexibilidad, ¿no? Porque nos permite estar en muchos más sitios de los que normalmente estamos, ¿no? estamos. Y presencialmente, ¿no? Y por tanto, una reflexión. Venga, Bueno, yo voy Fernando. rápido para dejar que Manolo, ya que ha abierto la sesión, la cierre él también, ¿no? Muy bien. Voy a ser muy rápido. Bueno, primero, como diría Jack el Destripador, vayamos por partes, ¿no? Entonces, la primera parte es que nos hemos visto abocados a esto por una necesidad. Totalmente. Ya, Sí, claro que eso no hay que olvidarlo. Es decir, no es que de repente, como tú muy bien decías ahora mismo, decía, ahí va, mira, pero si tenemos un ordenador y podemos hablar todos los días, ¿no? A mí esto ha producido situaciones muy curiosas, y muy paradójicas. Por no sé qué, quizá por el confinamiento, que ha sido algo terrible, ¿eh? Ya veréis cuando las consecuencias psicológicas están todavía por verse, ¿no? Pero esto que os cuento, ¿no? Con amigos míos que nos veíamos pues una vez al mes para comer o cenar, tal, no sé por qué, pues, nos hemos estado viendo todas las tardes. Vamos, viendo, ¿sabes? O sea, decía, sí, pero si yo no quedo con este generalmente tanto. Y en cambio ha surgido algo inconsciente probablemente, ¿no? De esa necesidad. Por lo tanto, yo creo que y la cultura ha tenido una consecuencia extraordinaria. A ver si los gobiernos se dan cuenta de esto, porque es que mira que les cuesta. Y más, sobre todo, en un país como el nuestro, que la cultura forma parte del Producto Interior Bruto de una manera tremenda por las industrias culturales, ¿no? Bueno, pues la siguiente es que la cultura ha tenido un papel protagonista en el confinamiento extraordinario, a través de la música, a través de las series de televisión y de las películas, a través de las visitas a los museos, a través de la entrada el acceder a conferencias, y ha ocupado muchísimo tiempo de gente que, por cierto, antes no lo ocupaba y que ahora, quizá, ojalá, se haya convertido como en una costumbre, ¿no? Ahora ya me he acostumbrado, como yo me he acostumbrado a ver a mis amigos casi todas las tardes que antes no los veía, pues a lo mejor ahora, y eso sería una buena consecuencia. Ahora, el siguiente paso sería recordar aquello de Goethe, referente al viaje, cuando decía yo estuve ahí, ¿no? No es lo mismo, de verdad, de verdad, No, y yo creo que todos nuestros alumnos lo saben. No es lo mismo estar delante de las meninas que estar viendo las meninas a través de la pantalla. Porque eso tiene una experiencia, si queréis, irracional, que no la puedes explicar, pero que tienes un sentimiento y una sensación que no es la misma. Lo mismo que, yo que sé, que estar hablando con alguien a través de la pantalla o estar cuando nos dejen en la barra de un bar, ¿no? Y digo cuando nos dejen, claro, porque soy una persona muy ordenada. Manolo. Manolo, cierra. Pues eh,
acaba precisamente Liu Jin de señalar que la virtualidad ha hecho la cultura más accesible y ha dejado de ser una exclusividad para gente con dinero. Yo Eso es verdad. suscribo completamente, pero yo lo que os anotaría suscribiendo lo que él acaba de decir, evidentemente, yo diría que, en primer lugar, yo estoy optimista. Tengo cierta naturaleza optimista por culpa de mi madre, que en paz descanse, pero yo creo que estamos en un momento espectacularmente interesante desde el punto de vista de los cambios, las tecnologías, la comunicación, las clases, y por eso yo creo que es mucho más entretenido vivir ahora que, por ejemplo, en 1960. O sea, yo creo que vivimos un momento apasionante y eso yo creo que nos debe llevar, creo yo, a darnos cuenta que la actitud cuenta, que la actitud es determinante porque si lo vives mal, es imposible que te salga bien, ¿no, Fernando? Y Desde luego. Totalmente. esto es importante, ¿eh? No andar con verdades cansadas. La segunda cuestión, pero tiene que ver con lo digital. Y suscribo lo que habéis dicho. Es interesantísimo el impacto de la digitalización. El que podamos, bueno, con una tecnología interesantísima, el poder compartir esto que hace muy poco tiempo no era posible. Pero yo sí creo que, pensando también en una pregunta a Manuel Sánchez anterior sobre educación, yo creo que lo digital sobre todo permite intercambiar lo que llamamos en educación destrezas y competencias. La formación no. La formación exige la presencialidad, exige la experiencia directa. Si realmente queremos aprender, parte del aprendizaje es llegar al sitio y incorporar la dimensión física de la experiencia cultural, que es absolutamente sustancial. Lo digital ahí no va a poder sustituir nada que no sea inmediato, que no sea físico. Y lo que ocurre es que una vez pasamos por una experiencia de formación o la complementamos en todo caso, lo virtual sí nos va a permitir cubrir dos grandes segmentos que yo creo que son cruciales para el siglo XXI. El primero, la empleabilidad. Como nos toca aprender a hacer un posgrado cada 5 años, ¿no, Fernando? Eso se lo habéis dicho a los estudiantes. Llevamos todos. En el mercado de trabajo. Hay que reciclarse. Cada 5 años nos toca reciclarnos, en eso lo virtual va a ser muy importante. Y el segundo elemento es el de la formación a lo largo de la vida. Nos toca aprender cosas con 20, con 30, con 40 y si llegamos a los 100, como parece que algunos van llegando, bueno, pues evidentemente también ahí la dimensión virtual es muy importante. Muy importante. Dicho eso, la formación implica presencialidad. Eso es lo que sabemos. Y, bueno, pues tenemos unas limitaciones físicas, unas capacidades de experiencia que pasan por esta serie de esquemas. Otro punto importante, yo creo que podemos compartirlo, Antonio, es que lo digital deslocaliza, ¿no? Yo recuerdo que a veces tienes estudiantes en 3 continentes y en 8 países, ¿no? Bueno, ¿dónde encuentras el nicho horario en el cual todos podemos estar presentes ahora mismo, ¿no? Seguro que algunos de los estudiantes que son de otros sitios pensarán mucho en esta cuestión, ¿no? Pero yo sí creo que, en todo caso, esto pasa por una prelación de lo cultural, por acabar de una vez con que lo cultural es anecdótico. No somos anécdotas, somos categoría, y cuando hablo de lo cultural hablo también de lo educativo. Y sencillamente, el desarrollo económico global pasa en un 70 o un 80% por intangibles, por capitales simbólicos, por movilizar experiencias culturales locales y globales. Había alguien también ahí que hablaba de la interacción negativa. Yo no creo en la interacción negativa entre lo local y lo global. Lo local es global y lo global es local. Eso funciona. No tienes que elegir. No hay que elegir entre la cultura de nicho o la cultura socialmente inducida, sino todo está ahí. ¿Qué es lo que te da respuestas? ¿Qué construye tu punto de vista? Construir tu punto de vista es ser un gestor global, con independencia a qué te dediques. Y en ese sentido, yo sí diría que estamos en un momento muy interesante. Y quien tenga una reflexión madura sobre estos elementos, creo yo que es quien, a fin de cuentas, va a poder estar en una posición en la cual va a iluminar, como decía mi maestro Eliot, con el que empecé, las opciones de libertad, ¿no? Y yo creo que este es el gran asunto, el que podamos elegir, el que podamos decidir, ¿no? Y aquí Luis Manuel seguramente nos indica aquí que Milton decía que no se puede comprender lo global sin los lugares. Evidentemente, no hay que elegir.
la lógica de la elección y la negación ya terminó, afortunadamente. Muy bien. Pues me parece un colofón maravilloso para una tarde sencillamente extraordinaria, otro nuevo hito en esta historia del Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset, que además ahora, como lo hemos hecho digitalmente y lo hemos grabado y lo volcaremos en el canal de YouTube, quedará para siempre, jamás, en la nube, y realmente es todo un privilegio y una satisfacción conversar con vosotros. Es realmente fantástico, como podéis observar, todo el mundo así. Antonio, Lo están hablando también en los comentarios y... Antonio, permíteme, es que no sé si Manolo lo comparte, que seguro que sí, porque casi ya nos podíamos dedicar por ahí a hacer una tournée, pero lo que ha sido un privilegio para nosotros ha sido las extraordinarias intervenciones de los alumnos, y las preguntas, los comentarios, las opiniones. Eso sí que es una interacción que uno como profesor agradece, no sabéis cuánto, infinitamente. La verdad que sí. Así que muchísimas gracias, Manolo, Fernando, por vuestra participación. Gracias a ti. Sobre todo, En este seminario de clausura del instituto. de verdad que muchísimas gracias a los estudiantes, tantísimos que han participado también, y por supuesto al instituto y a vosotros por invitar. Muchas gracias. Pues mañana más. Buenas tardes y muchísimas gracias a todos. Hasta mañana. Adiós. Hasta luego. Adiós. Gracias a vosotros. Gracias.